cuáles son los ingresos brutos del 2024 que se deben tomar en cuenta para definir la periodicidad del IVA durante el 2025. Entonces, resulta que actualmente se siguen manejando tres periodicidades: la bimestral, la cuatrimestral y la anual. ¿Listo? La anual es exclusiva de los que pertenecen al régimen simple de tributación, que a propósito, la declaración del 2024 se les vence en febrero del 2025. Ok, pero para aquellos que no están en el régimen simple de tributación, sino que son del régimen ordinario, o son entidades del régimen especial, o son no contribuyentes del impuesto de renta, pero que en cualquiera de esos casos están generando el IVA y necesitan presentar IVA, entonces resulta que les correspondería mirar si su periodicidad es bimestral o cuatrimestral, y en algunos casos los ingresos brutos del año anterior sí se toman en cuenta para definir esa periodicidad. Entonces uno se va al artículo 600 del Estatuto Tributario, ¿sí? 600 del Estatuto, acá. Entonces lo vamos a mirar acá en el normograma de la DIAN. El que no conozca se lo recomiendo, ¿sí? Normogramadian.go.co, Estatuto Tributario, y te deja cargar gratis el Estatuto Tributario en una sola página HTML, lo cual te facilita hacer búsquedas de cierta palabra o cierta frase dentro de toda esta gran página HTML. Es muy ventajoso tener así el Estatuto Tributario en una sola página HTML. Entonces buscamos el artículo 600, ¿sí?, del Estatuto Tributario. Dice periodo grabable del impuesto sobre las ventas, y en el primer inciso hablan de que la declaración y pago será bimestral para aquellos responsables de ese impuesto, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año grabable anterior sean iguales o superiores a 92.000 VTs. Entonces, cuando hay que mirar los ingresos brutos, se tienen que mirar los ingresos del año anterior, en este caso los del 2024, y se ingresos brutos que sean iguales o superiores a 92.000 VTs. Y por acá en el numeral 2 dirían que la declaración es cuatrimestral si los ingresos del año anterior, también aquí sean del año anterior, sean inferiores a 92.000 VTs. Pero noten que la norma no dice qué clase de ingresos del año anterior son los que toca mirar. No. Entonces hay que acudir a la reglamentación. La reglamentación está en los artículos 161.13.230 y en el 161.13.231 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. Bueno, vamos aquí en otra pestañita, manejo el Decreto 1625 del 2016, también del normograma de la DIAN, y aquí ya puedes, por ejemplo, buscar con el control F o control, ¿sí?, o control V si es que utilizas un PC. Yo tengo un Mac, entonces uno dice control F y buscas 161 13.230, ¿sí? Entonces te habla de la declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas. Y en el parágrafo tercero, ¿ok?, acá dice, el cambio de periodo grabable que trata el inciso anterior deberá estar debidamente soportado con la certificación del contador público fiscal en la que conste el aumento o disminución de los ingresos del año anterior, los cuales corresponderán a, y aquí está la clave, la sumatoria de los ingresos brutos provenientes de actividades grabadas y o exentas con el impuesto sobre las ventas, informados en la declaración del mismo impuesto presentados en el año grabable anterior. Entonces, aquí ya hacen la precisión. Tienes que mirar solamente si esas 92.000 VTs del año anterior se pasaron o no se pasaron, pero tomando en cuenta las actividades grabadas y o exentas con el IVA. Solamente esas, o sea, no tomas en cuenta actividades excluidas o actividades no sujetas al IVA. Listo, solamente actividades grabadas y o exentas, o sea, y el que maneja ambas, pues las dos, las grabadas más las exentas. Solamente con esos dos tipos de ingresos, ¿sí?, del año, en este caso 2024, sacarías el cálculo si se pasaron o no las 92.000 VTs del año anterior. Y cuando te pasas al el otro artículo que les dije, el 30, el 161, 21330 y el 31, entonces este es para la declaración cuatrimestral, y le dicen lo mismo por acá en el parágrafo 2, le dicen que miran ingresos provenientes de actividades grabadas y o exentas, no más. ¿Listo? Entonces, ahora, recuerden que si alguien no sabe medir bien esos ingresos brutos del año anterior y se equivoca y arranca el 2025 presentando las declaraciones con una periodicidad que no le correspondía, o sea, era cuatrimestral pero las hace bimestrales, o era bimestral y las hace cuatrimestrales, hoy día nadie se tiene que asustar
por equivocarse con la periodicidad que escoja para, en este caso, el año 2025. Ya no hay problema con equivocarse con esa periodicidad, porque desde noviembre del 2022 el Consejo de Estado anuló una parte del artículo 16163 del Decreto Único Tributario 1625/2016, y después de esa fecha, noviembre de 2022, no han revivido ni han creado ningún decreto reglamentario ni ninguna ley que asuste al contribuyente para diciendo que lo van a sancionar si se equivoca con la periodicidad. No, entonces no hay norma en estos momentos que pueda facultar a la DIAN para sancionar a alguien que escogió una periodicidad equivocada. Simplemente la que escogiste, ya con eso termina el resto del año, ¿ok? Porque no hay en este momento sanciones para los que se equivocan. Podemos mirar el 16163 del Decreto Único Tributario 1625/2016, 16163, ¿sí? Y este parágrafo 2, noten que aquí está tachado justamente el texto que en el pasado le servía a la DIAN para asustar a los contribuyentes y les decía, tiene que volver a presentar las declaraciones con la otra periodicidad que era la correcta y teniendo que volver a liquidar sanciones de extemporaneidad. Eso era una locura. ¿Listo? Entonces, eso lo anuló el Consejo de Estado, porque en realidad tiene que ser eso una ley. Eso no lo podía decir un decreto, sino que era una ley la que tenía que establecer que habrían sanciones si el contribuyente no utiliza la periodicidad correcta, pero hasta ahora entonces ninguna ley lo ha hecho, y en el pasado este simple decreto lo hacía y hasta que alguien lo demandó, y esto se cayó en noviembre del 2022. ¿Listo? Entonces, esas son las instrucciones por ahora con escoger la periodicidad del IVA para este año 2025. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video